Bueno, bienvenidos a este curso. Vamos a dar comienzo al mismo. Mi nombre es Santisteban Octavio, yo soy consultor de Autológica. Les comento para aquellos que es la primera vez que presencian el curso, vamos a hacer toda la presentación a través de esta herramienta de internet y luego yo voy a ir haciendo unas pequeñas pausas y ahí es donde les voy a solicitar que por favor hagan las preguntas. Para hacer las preguntas van a tener una sección en este mismo programa que acaban de abrir, una sección de questions, que ahí es donde nos pueden escribir las consultas y yo después luego las voy leyendo en voz alta y las respondo para todos los presentes. También hago la aclaración para aquellos clientes de Autológica que este curso va a quedar grabado en el día del cliente para que luego lo puedan consultar, volver a ver o recomendar a alguna de las personas que no haya podido asistir. Dicho esto, hago una última pregunta de si el audio está bien. Si por favor me pueden contestar con un OK en la sección de questions y listo, comenzamos y empezamos con la presentación. Perfecto, se escucha correcto, vamos a comenzar. Lo que vamos a ver hoy es, si bien el curso está promocionado como todo lo que es el cash flow o el flujo de fondos que pueda administrar la concesionaria, hay dos conceptos que primero tenemos que ver, que primero es el presupuesto económico, o sea, cuánto dinero qué utilidad va a generar la concesionaria, porque ese va a ser el punto de partida para el flujo financiero, para el cash flow, ahora lo vamos a ver, y también un poco de lo que es la presupuestación en general. Voy a tratar de mostrarles por lo menos y comentarles todo eso de manera concisa, ya que contamos de una hora de tiempo estipulado para hacer esta presentación. También al final, cuando terminemos de ver este marco teórico para ponernos un poquito en lugar de lo que estamos viendo, les voy a comentar cómo es esta funcionalidad que tenemos en Autológica, que ahí invito a todas las personas que se quieran quedar a ver cómo estamos resolviendo desde parte del sistema esta problemática de saber cuánta plata, cuánto dinero va a contar el concesionario en un momento determinado. Nos metemos ya de lleno con lo que es la presentación, entonces uno de los primeros puntos que vamos a tratar de ver ahora es primero definir lo que son los presupuestos, para qué hacemos los presupuestos, para qué nos sirven los presupuestos, ¿sí? Los objetivos de esos presupuestos, el presupuesto económico, qué es un presupuesto económico, cómo lo podemos llegar a armar, qué información nos va a dar, el presupuesto financiero, que sería el cash flow, y después unas consideraciones generales, unos aspectos generales sobre la utilidad o las ventajas que nos puede dar o cómo nos pueden ayudar estas herramientas para la toma de decisiones y finalmente la parte de cash flow que contamos en Autológica para resolver toda esta temática. Continuamos con la presentación y esto es una aclaración que por ahí es importante hacerla porque nos va a dar mucho el marco y nos va a poner en el lugar de lo que vamos a hacer. Uno puede ver lo que va a suceder de diferentes maneras, trabajando con una estimación, ¿sí? Trabajando con un pronóstico de lo que va a suceder, que para hacer ese pronóstico se puede manejar con algún indicio que tiene, por ejemplo, un pronóstico meteorológico, se basa en unos indicios y se fija lo que puede llegar a pasar en el futuro. Y luego lo que está es lo que es el presupuesto, que es lo que vamos a ver nosotros, que lo importante es que se entienda como un compromiso de acción, ¿sí? Para que la realidad se aproxime a lo previsto. ¿Qué quiere decir esto? Que se cumpla o no el presupuesto, ¿sí? En mayores medidas va a depender de las decisiones y del empuje o de la fuerza o de las metodologías que implique la persona, ¿sí? O sea, nosotros vamos a controlar o podemos llegar a controlar que se cumpla o no ese presupuesto. Y todas esas decisiones o todo eso que uno tiene proyectado, por ejemplo, uno tiene proyectado un determinado volumen de ventas para julio del año que viene, va a depender de todas las decisiones que se tomen hoy, ¿sí? Las decisiones se van a tomar hoy. Hoy se pueden llevar a buscar y a manejar diferentes alternativas para lo que puede llegar a pasar, pero está bajo la administración de las personas que van a hacer el seguimiento y el armado de ese presupuesto, ¿sí? Es muy importante entender que uno se tiene que involucrar porque es uno de los principales elementos que se necesita para poder llevar adelante todo este tema de hacer las presupuestaciones, sean económicas o financieras, ¿sí? Seguimos avanzando un poquitito más. Los objetivos o lo que vamos a tratar de poder responder o las utilidades que nos va a dar esta herramienta de presupuestación es, la primera y la más conocida de parte de todos es que nos ayuda a planificar y hacer una toma de decisiones, ¿sí? Saber cuánto vamos a vender, sabemos cuánta plata nos puede llegar a ingresar a la concesionaria, lograr la participación de toda la organización, involucrar a todos los responsables, ¿sí?
Esto es debido a que uno en la concesionaria maneja diferentes departamentos, ¿sí? Un departamento de venta de repuestos, un departamento de ventas de servicios, de atención de postventa, un departamento de maquinarias. Cada uno de esos departamentos va a tener sus objetivos y esos objetivos van a estar alineados con los objetivos de la organización, ¿sí? Entonces, al tener todos esos objetivos alineados y en el seguimiento y en función a lo que busca la organización en sí, se va a lograr la participación y la involucración de esas personas, ¿sí? Para el logro de esos objetivos, ¿sí? Que es el punto siguiente, que es cuando uno con ese presupuesto también se define metas y objetivos, que después vamos a hablar un poquitito si, o las situaciones que uno tiene que tener en cuenta de que esos metas o objetivos si están sobrevalorados o subvalorados, ¿sí? Y voy a tratar de contar por algunos ejemplos que hemos enfrentado que les pueden llegar a servir para hacer esos pequeños ajustes. ¿Por qué? Porque uno de los puntos también que ven aquí es todo, siempre que uno trabaje con presupuestos, ¿sí? Y con armado de presentaciones o cuestiones que pueden llegar a acontecer en el futuro, siempre van a necesitar de hacer un control y un seguimiento de eso, porque va a ser un constante aprendizaje, ¿sí? Uno va a aprender a estimar, a aprender a presupuestar, ¿sí? Lo que va a acontecer en un futuro, ¿sí? El objetivo también de todo esto es lograr minimizar el riesgo. Si uno presupuesta que el volumen de ventas para julio del año que viene va a ser un determinado volumen de facturación, ¿sí? Pero sabe que puede llegar a haber algún tipo de variación en el tipo de cambio, un ajuste inflacionario, puede también evaluar en ese momento qué otras alternativas tiene para cubrir esa falta. Supongamos que uno puede tener presupuestado un determinado volumen de facturación para el departamento de repuestos, ¿sí? Pero cuando también en ese mismo momento uno puede decir, bueno, puede ser que para junio del año que viene haya algún tipo de cambio en lo que respecta a la evaluación del dólar, el tema de importaciones, entonces a lo mejor esa venta de repuestos proyectada no se va a poder lograr, entonces uno ya hoy puede ir pensando qué otras alternativas puede llegar a tener para a lo mejor abastecerse de esos repuestos que van a estar, que no se van a poder obtener debido a falta de importaciones. A lo mejor empezar a trabajar con algún proveedor local para obtener esos repuestos y ver cómo se puede suplir esa falta o esa situación que en ese momento puede llegar a ser inesperada, pero que se habló hoy de qué es lo que se puede hacer en ese momento, ¿sí? Y también, vinculando un poco lo que sería el presupuesto financiero, no esperar al momento en que la concesionaria no tiene plata, no esperar al momento en que la concesionaria necesita ir a vender algunos cheques, algunos valores que tenga en cartera, sino ver qué otras alternativas de financiación puede tener para evitar tener que salir y solicitar un préstamo o realizar la venta de un cheque que va a tener obviamente un costo elevado para la concesionaria. Vamos a seguir avanzando un poquitito más y después voy un segundo a las consultas. Básicamente lo que vamos a ver acá ahora es, dentro de estas diferentes etapas, es el presupuesto económico, lo vamos a ver ahora los que sigue, el presupuesto financiero, que es el tema del dinero, cuánto dinero cuenta con la concesionaria, y yo se los comento, no lo vamos a llegar a ver ahora, pero es un estado de situación patrimonial proyectado, que es decir, desde el punto de vista contable, todos los valores anteriores. Todo eso es lo que formaría un presupuesto integral que puede manejar la concesionaria. Lo repito que por ahora lo que vamos a ver son los primeros dos. Vamos a la siguiente diapositiva. Avanzo un poquitito más y después voy a la consulta. Cerramos lo que es el presupuesto económico y me voy hacia las consultas. Presupuesto económico. ¿Qué es un presupuesto económico? Es básicamente un estado de resultado de proyectado, ¿sí? Van a considerar el volumen de ventas que va a tener la concesionaria, ¿sí? Y en base a ese volumen de ventas, el volumen de mercaderías que van a necesitar tener en su stock y demás gastos y costos relacionados con ese volumen de actividad, con ese volumen de ventas, que pueden ser nivel impositivo, gastos de fletes, por ejemplo, hablando del departamento de repuestos, ¿sí? Gastos de telefonía, ¿sí? Todos los demás valores, no solo vinculados con lo que es la venta de la mercadería, el costo de la mercadería, sino también todos aquellos conceptos relacionados o vinculados con esas ventas, ¿sí? Las comisiones de los vendedores y demás. Vamos a hablar un poquitito de esta sección. Antes de meterme aquí voy a hacer una pequeña lectura de las consultas. Acuérdense que para hacer las consultas tenemos la sección de questions debajo a la derecha. Por ahora a ver si venimos bien, si tengo alguna consulta. Bien, continuamos. ¿Cuáles son los pasos, ¿sí?, que uno necesita para lo que es la elaboración de este presupuesto económico? Uno de los primeros puntos y más importante, porque puede ser una de las causas de éxito o falla de cuando uno se decide hacer la presupuestación, tengan en cuenta que
hacer una presupuestación, ¿sí?, de lo que va a suceder. No es algo fácil, no es algo que lo van a hacer de un día para el otro, pero sí es posible y sí es de gran utilidad, ¿sí? Sí sirve mucho para la toma de decisiones. Y sí, lo importante es asignar una o varias personas responsables de hacer el seguimiento de esa tarea, ¿sí? Y a ese responsable también se lo tiene que dotar de tiempo y de recursos necesarios para poder llevar a cabo y llevar adelante esa presupuestación de lo que va a acontecer en la concesionaria, ¿sí? Eso requiere de hacer reuniones, sentarse a evaluar las perspectivas que uno tiene en el mercado, ¿sí?, el mercado de maquinarias, de vehículos que uno maneja, los clientes potenciales que uno tiene, ¿sí?, el pronóstico de las ventas que va a tener. Ahí puede meter algún factor de situación del país, y uno puede agarrar un diario, un periódico, las mismas informaciones que mandan las asociaciones de automotores o de maquinaria agrícola, que informan sobre cuáles son las perspectivas de crecimiento, ¿sí?, de un país. También por ahí proyecciones relativas a lo que serían las evaluaciones de los precios de venta, ¿sí?, inflación, tipo de cambio. También ir determinando, ir ajustando los costos de esas mercaderías, ¿sí? Ahora van a ver que para armar ese presupuesto económico de lo que yo vendí, tuve un cierto costo de compra de esos repuestos, de esos elementos que yo vendí, cómo los puedo llegar a estimar, ¿sí? Los que les comentaba anteriormente, todos los gastos vinculados a esas operaciones de compra o de venta, que pueden ser fletes para la obtención de mercaderías, bonificaciones que uno puede llegar a otorgar a los clientes, comisiones. Y también, aquí hago un paréntesis, al final vamos a hablar también un poquitito del tema de las bonificaciones o descuentos, que también se puede utilizar como herramienta de financiación, que uno por ahí la tiene presente como una herramienta de política comercial, de decir, yo hago descuento para vender más, pero por ahí muy pocas veces se la ve a la financiación, al descuento, como una herramienta de financiación, ¿sí? Eso lo dejamos como un paréntesis y lo vamos a ver un poquitito más adelante. Y también dentro del armado de este presupuesto económico, lo que uno no tiene que dejar de ver son las políticas internas que maneja la empresa, ¿sí? Cuál es el presupuesto de publicidad que va a tener la empresa para ese periodo que uno proyecta, ¿sí? Tema de evolución de salarios, a lo mejor si se manejan por política entera, un nivel escalonado de aumento de sueldos, eso también se tiene que ser tenido en cuenta. Hago otra pequeña pausa hasta aquí. ¿Hay alguien que me quiere hacer alguna consulta? Me voy a la sección de questions. Recuerden que ahí pueden dejar su comentario, consulta. Si no, continuamos. Bien, una de las consultas que me hacen aquí es si es válido o si sirve, por ahí que uno pueda hacer presupuestos, pueda proyectar cuando en un país pueda haber problemas inflacionarios, problemas de perspectivas de crisis y demás. Yo por ahí, para responder esa pregunta de si es útil o no hacer presupuestos y proyecciones cuando uno puede enfrentar crisis o problemas inflacionarios, les voy a hacer un ejemplo que la verdad lo vimos en su momento con colegas en la facultad y fue muy gráfico. Supónganse que ustedes todos los días a las 7 de la mañana toman un colectivo, por ejemplo, para ir al trabajo. Todos los días a las 7 de la mañana tienen su rutina de que se toman el colectivo para ir al trabajo. Sucede que la semana próxima ustedes saben que puede haber un paro de colectivos, ¿sí? Entonces ahí empiezan a evaluar una distinta alternativa que puede ser, bueno, si no hay colectivos me puedo tomar un taxi, ¿sí? Todas esas decisiones las están evaluando hoy. Pero dicen, bueno, a lo mejor los taxistas, ¿sí?, se adhieren a los colectivos y tampoco vamos a contar con taxis para trasladarnos hasta el trabajo. Buscamos otra alternativa. Decimos, bueno, podemos llegar a tomar un metro, un subte, un tren para trasladarnos al trabajo. Decimos, bueno, a lo mejor también transporte público, la gente que maneja los trenes, los subtes, se adhiere al paro de colectivos que se adhieren los taxistas. Entonces empezamos a evaluar otra alternativa más que puede decir, por ejemplo, empezar hoy ya a llamar a un compañero de trabajo y decir, si la semana que viene no hay medio de transporte público, ¿cómo me podés llevar al trabajo? ¿Sí? ¿Qué les quiero decir con esto? Cuanto más posibilidades de crisis o de que las cosas no sucedan como uno quiere, es mejor sentarse a discutirlas hoy para que no llegue ese momento y no sepamos cómo actuar, ¿sí? Traducido eso sería, si nosotros pensamos que el presupuesto de venta de repuestos va a ser de 600.000 pesos, ¿sí?, hoy podemos también sentarnos y decir qué pasa si baja el nivel de importaciones, ¿sí?, no podemos conseguir esos repuestos, ¿sí?, o supongamos con maquinaria, supongamos que tenemos proyectado 1 millón de ventas de repuestos de maquinarias, perdón, en la concesionaria. Cae la actividad económica, el país entra en recesión, cae el volumen de ventas. ¿Qué podemos empezar a pensar hoy? Bueno,
para tratar de cubrir esa falta de rentabilidad que vamos a tener con el departamento de maquinarias, podemos ver hoy cómo podemos empezar a buscar alternativas para aumentar el volumen de facturación de lo que sería postventa. Empezar a desarrollar hoy para tener preparado, si llega el caso, o por lo menos discutido, que eso ya es importante, qué alternativas tenemos para aumentar la facturación del departamento de postventa, ¿sí? No sé, a lo mejor empezar a llamar a los clientes, revisar la cartera de repuestos, clientes que no me compraron en los últimos meses, ¿sí? Tratar de empezar a hacer servicios de mantenimiento preventivos para maquinarias agrícolas, o si se aproxima la época de vacaciones, que sabemos que toda la gente quiere controlar sus autos antes de ir de vacaciones, tratar de adelantar esas fechas para obtener esos ingresos por adelantado, sacar promociones, hacer incentivos, ¿sí? O sea, yo creo que esa es la mejor manera de entender que en un periodo de crisis o un periodo inflacionario que se puede enfrentar a un país, es mucho más útil todavía presentar o presupuestar y sentarse a discutir sobre lo que puede pasar y cuáles son las diferentes alternativas o cursos de acción que uno puede tener si eso sucede, ¿sí? ¿Se entendió esto? Por ahí si en la sección de questions pueden colocar un OK, o si quieren que lo reelaboremos, pero es muy importante que se entienda eso porque es la base de la presupuestación. Si ustedes no logramos que veamos todo esto, no le van a ver la utilidad de hacer un presupuesto, ¿sí? Bien. Perfecto, continuamos. Entonces, paso siguiente, vamos a ver un ejemplo de un presupuesto económico. Hasta aquí no hay grandes novedades, esto es básicamente, lo pueden desarrollar con una información de un Excel que pueden llegar a contar. Acuérdense de esa persona que es la que tiene que encargarse de armar los presupuestos, tiene que tener tiempo para hacerlo posible, tiene que tener el conocimiento, porque las cantidades de situaciones que se puede enfrentar a esa persona van a ser diferentes, muchas, y una gran cantidad en cada concesionaria, ¿sí? o en cada área, perdón. Y es siempre, como que digo, es una cuestión de constante aprendizaje, no es algo que sale de la noche a la mañana, pero sí es algo que da mucha utilidad, ¿sí? Básicamente, aquí hay un ejemplo sencillo, yo traté de armar, como para que se entienda la idea, de un presupuesto económico con el departamento de repuestos, es decir, de proyectar para un X plazo, ¿sí? Un volumen de facturación de ventas, ¿sí? Ustedes también tendrán relacionado, suponiendo a ese volumen de ventas, un porcentaje, un volumen de comisiones que pagarán, ¿sí? Esos son todos datos que irán recopilando a través de la concesionaria, ¿sí? Costo de la venta de esos repuestos, ¿sí? Hasta aquí es como un estado de resultado de saber cuánta plata, si el resultado fue positivo o negativo, no significa cuánta plata tengo en la caja, ¿sí? Eso después hay que ver porque empezamos a jugar con lo que sería el flujo económico de cuándo se cobran estos 120.000 pesos que uno vendió. Sigamos con el presupuesto económico. ¿Cuánto volumen de venta? 120.000 pesos, el volumen de comisiones que uno paga, uno puede agregar la parte impositiva, ¿sí? Tener primero la utilidad relacionando la venta con todos esos costos variables, ¿sí? Y luego empezar a asignar todos aquellos gastos o conceptos que están relacionados a ese departamento al cual uno está presupuestando. Los sueldos de ese departamento, gastos de luz, telefonía, algún gasto de flete que tenga relacionado que sea directo o vinculado con ese departamento para básicamente tener una utilidad. Esto sería básicamente el armado de un presupuesto económico. Obviamente la cantidad de datos va a ser mucho mayor en la concesionaria. Pero esto es básicamente para que tengan una idea de la recopilación o el armado de datos que tienen que ir teniendo con esto, ¿sí? Voy a la siguiente diapositiva y después vuelvo un segundo a las consultas. Hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, ¿sí? Que es en el armado de ese presupuesto económico y yo se los comentaba al principio. Uno de los puntos clave es que uno necesita tener lo más fino, lo más ajustado posible y lo más exacto posible, si bien uno siempre va a tener desvío y va a tener cuestiones que va a ir aprendiendo para mejorarlo, es el presupuesto de ventas. ¿Por qué? Porque es el disparador de las demás funciones que ustedes van a tener en ese presupuesto económico, ¿sí? En base al volumen de venta yo sé las comisiones que voy a pagar, en base al volumen de venta yo sé el costo de las mercaderías que voy a tener, ¿sí? En base al volumen de ventas yo sé a lo mejor el volumen de bonificaciones o descuentos que le voy a otorgar al cliente. En base al volumen de ventas yo me voy a dar cuenta si necesito más o menos gente para atender ese volumen de ventas, ¿sí? Por eso es muy importante y afinar la punta del lápiz en el momento que uno hace el presupuesto de ventas, ¿sí? Porque ese va a ser el disparador para las demás funciones. Y es muy importante tener lo que serían, si uno trabaja o que uno puede llegar a enfrentar, sobre o subestimaciones de estas ventas. Ejemplo, lo más común por ahí que he visto, o que uno calculo que también puede llegar a enfrentar, es que haya subestimaciones. ¿Por qué es muy poco común que haya sobreestimaciones? Generalmente cuando a uno le piden que haga un presupuesto de algo,
bajo el concepto de que si uno luego logra ese objetivo va a tener un premio, una bonificación, va a decir, yo voy a presupuestar que mi volumen de venta va a ser de 100, cuando internamente yo sé que va a ser de 120, entonces al llegar a 120 realmente puedo decir, superé en un 20% ese objetivo, ¿sí? Por eso les comento que me parece que en la mayoría de las veces pueden llegar a lograr subestimaciones. Ahora, ¿cómo pueden lidiar o enfrentar esas subestimaciones? También me ha pasado a veces que por ahí uno cuando solicita un presupuesto de ventas, controla las cantidades de ventas presupuestadas y las compara con la del año anterior y el volumen de ventas es muy chico. O incluso si el año pasado fue de 100.000 en enero y este año va a ser 120.000 el volumen de ventas en enero del 2013, ya el solo hecho de la inflación va a hacer subir ese producto, ese volumen de venta. O sea, hay poco de estimación extra, es decir, de estudio en decir, aparte de mi objetivo, de lo que yo quiero lograr, ¿cómo puedo llegar a controlar ese objetivo y saber que lo que me están pasando viene en realidad tomado de un periodo anterior y que a lo mejor lo subieron un 10 o un 15%? O sea, mínimamente tiene que subir, hablando aquí en Argentina, en un periodo mayor al de inflación. Si no, es como que vamos a seguir vendiendo lo mismo, las mismas cantidades de repuesto y el aumento en la facturación fue pura y netamente por un periodo inflacionario que estamos viviendo. Siempre es bueno para ver esas subestimaciones. Si el año pasado vendió 100.000, este año no puede vender 100.000. ¿Sí? Se entiende la idea de cómo uno puede comparar con un presupuesto anterior. Y también, aquí le hago una aclaración y un paréntesis, ahora pasamos a los otros puntos, de que se da en la práctica, es habitual y tiene pros y contras como todas las cosas, es de cuando me piden el presupuesto para el año que viene, si yo tengo el presupuesto del año pasado, puedo trabajar y decir, bueno, yo calculo que voy a subir un 10 o un 15% de volumen de venta, ajusto todo por un 10 o un 15% y lo presento. Eso tiene pros y contras, ¿sí? Obviamente una cuestión de tiempo es buena, pero si uno no le mete el análisis, el estudio de lo que va a pasar, puede ser que esos valores luego no sean proyectados. Lo que es recomendable es que cada 2 o 3 años, para tratar de evitar esto, se trabaje con lo que llaman presupuestos base cero. Presupuesto base cero es, no me importa lo que tenga el año pasado, arranco hoy relevando todos los gastos, todo el volumen de ventas, todo el volumen de facturación, todo el volumen de costo que puedo tener en la concesionaria. Obviamente la contra que tiene eso es la cantidad de tiempo necesario para realizarlo. Los pros que tiene eso es que los valores van a estar mucho más actualizados y no van a ser tomados de un presupuesto anterior que a lo mejor pueda arrastrar algún vicio de un gasto que estuvo mal estimado, alguna proyección de venta que estuvo mal estimada, ¿sí? Termino esto lo que es el presupuesto de venta, voy a las consultas y ya vamos a arrancarnos al tema de hoy, que era el presupuesto de fondos. También en este presupuesto de venta ustedes van a analizar los que son los canales de venta, ¿sí? Hago el comentario para aquellos que trabajen con lo que es Autológica, canales de venta, si tienen categorizados los clientes, los que son clientes mayoristas, clientes minoristas. ¿Por qué? Porque a lo mejor con ese volumen de ventas tienen diferentes precios que les van a ayudar a estimar ese presupuesto de venta y obviamente diferentes márgenes de ganancia que le van a ayudar a estimar esos costos de venta de repuestos. Fíjense que son un montón de los datos que uno tiene que ir viendo y buscando. Pero eso no quiere decir que sea imposible. Sí lleva su tiempo, pero sí da de gran utilidad, ¿sí? También determinar esos canales de ventas les va a ayudar también para definir las promociones o bonificaciones que van a estar atados a esos canales de venta, ¿sí? Si su volumen de venta es de 120.000 pesos, de los cuales el 50% es ventas a mayoristas, y si saben que a los mayoristas siempre les hacen una bonificación del 10 o 15%, ese presupuesto económico va a tener que estar afectado en el 50% de las ventas con un 10 o un 15% del descuento, ¿sí? Lo mismo con las áreas geográficas, o sea, pueden emitir un informe de ventas por localidad, saber a qué provincias les están vendiendo y tener un estimado de si a algunas provincias ustedes les hacen los envíos y los cubre la concesionaria, salvo que ustedes se los cobren a los clientes, ¿sí? También lo tendrán que impactar en ese presupuesto económico. Vuelvo un segundo a las consultas y ya nos vamos y ponemos a trabajar con el presupuesto económico, el financiero, perdón. Voy un segundo a las consultas. Aquí me están preguntando, bueno, del módulo de cash flow de Autológica, eso lo vamos a ver ahora. Terminamos de hablar lo que es el marco teórico del flujo de fondos, ¿sí? Que lo necesitamos y vemos cómo impactamos la parte financiera, la parte del flujo económico en Autológica. Sigo esperando a ver si hay alguna otra consulta, si no seguimos, aguardo unos segundos más. Aquí un comentario, bueno, de pensar en todas las variables que pueden pasar, sí, es correcto, o sea, tenemos que tratar de ver todas esas situaciones que nos podemos enfrentar, las vamos a analizar, las vamos a ver, las vamos a evaluar hoy y vamos a ver distintas alternativas o caminos para esas situaciones que podemos enfrentar, esas variables posibles, pero es todo hoy.
Bien, continuamos. Presupuesto financiero, ¿sí? Esto es, digamos, el punto inicial, pero no podíamos arrancar por acá si no veíamos lo anterior. Ahora se van a dar cuenta por qué. El presupuesto financiero es básicamente la proyección de los fondos del periodo económico analizado. Es lo que veíamos antes como ventas, es decir, ¿cuándo lo cobro? ¿Sí? ¿Cuándo cobro esos 120.000 pesos que teníamos de venta en enero? Esas comisiones que yo tenía vengada, ¿cuándo las voy a pagar? ¿Sí? Esos repuestos, esas mercaderías que yo había comprado, ¿cuándo las voy a pagar? ¿Sí? ¿Y por qué analizamos todo esto? Esta es una frase por ahí que está bueno, es más que nada como para meterse también un poquito más en contexto. ¿Por qué analizamos desde el punto de vista financiero también las cosas? Porque el dinero es la garantía de que en el futuro nosotros vamos a tener lo que deseamos. Aunque no lo necesitemos para nada ahora, él nos va a asegurar que en la posibilidad de que en ese futuro lo vamos a poder satisfacer ese deseo cuando se presente. Traducido a términos económicos es, si la empresa viene siendo saludable financieramente, cuando la empresa necesite abrir una planta, ¿sí? Aumentar el volumen de facturación, que sería comprar más repuestos, ¿sí? Pero yo tengo que comprar más para poder vender más, ¿sí? Tomar una nueva persona, tener dinero disponible para pagar a esa persona, tengo que ir haciendo una administración eficiente del dinero, ¿sí? Sigamos avanzando un poquitito más. Hacer este análisis financiero, ¿qué es lo que va a implicar? Esto por ahí a lo mejor parece, entre comillas, algo sencillo decir, bueno, analizar el plazo de cobranzas, analizar cuándo les pago a proveedores, analizar cuándo pago los servicios y cuándo pago los impuestos, analizar los plazos de cancelación que yo tengo para los préstamos bancarios, analizar también cuándo los dueños de la concesionaria van a hacer sus retiros personales, ¿sí? ¿Por qué digo que a veces que parece sencillo y se da por alto? Hemos visto situaciones también, ahora después lo vamos a reforzar un poco con los indicadores, que hay concesionarios que uno no dice ni que esté bien ni que esté mal, son políticas que se manejan, pero parece que uno se podrían mejorar. Que hay concesionarios que se pueden llegar a trabajar con, por ejemplo, que a los proveedores les pagan a los 30 días y a los clientes le cobran a los 60 días. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo de alguna manera lo que le vendí a ese cliente lo tengo que volver a comprar, no voy a tener la plata y la tengo que conseguir de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que hacen en ese momento? Se venden valores, se venden cheques. ¿Qué es lo que origina eso? La venta de un cheque a lo mejor le pueden sacar el banco o la persona a la que ustedes le vendan un cheque un 30%, supongamos. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes con la venta de los repuestos en promedio tienen un margen de un 35%, el otro 30% se lo llevó el banco cuando le cobró los intereses para darle ese dinero, ¿sí? Entonces, finalmente le termina quedando un margen de ganancia del 5%. Si bien el objetivo de trabajar de esa manera puede ser ganar clientes, facilitarle a los clientes la forma de pago para mejorar el volumen de facturación, al largo plazo, financieramente, la va dañando a la empresa. O puede ser que le genere algún daño, ¿sí? Pero se entiende porque es muy importante conocer cuándo uno cobra y cuándo uno paga, ¿sí? Ahora después vamos a ver algunos ratios que algunos ratios que pueden calcular que les van a ser de utilidad para poder calcular estos valores, ¿sí? Entonces, teniendo presente lo que es este presupuesto financiero, que es más básicamente lo mismo que el económico, ¿qué es lo que van a tener en cuenta? Como parte de ingresos, como parte, acá ya sí vamos a estar hablando de caja, de valores, de banco, de disponibilidades que va a tener la empresa, pueden ser todas las ventas que ustedes originen de contado, ¿sí? Cuando cobren las ventas que eran a crédito, si logran la venta de algún bien, algún rodado que tenían, alguna maquinaria, préstamos de los accionistas o de los dueños, eso sería como un resumen de las fuentes que pueden tener para ingresos de dinero. O los préstamos bancarios con instituciones financieras, ventas de cheques y similares. Y por otro lado, también tendrán que analizar todos los egresos que van a manejar en la concesionaria. Los pagos a los proveedores, cada cuándo los hacen, los pagos de los sueldos, en qué periodo se realizan, ¿sí? Los pagos a los servicios tercerizados o que consideren también de terceros que pueden ser de luz, gas, teléfono y demás, los pagos de los impuestos, eso también es muy importante aquí, por ejemplo, en Argentina, tener haciendo la previsión de lo que son los pagos de los anticipos de ganancias, los anticipos de cualquier otro impuesto, que son montos grandes y pueden originar que la empresa en ese momento no tenga 30.000, 60.000, 60.000, 100.000 pesos para hacer la venta de para hacer el pago de ese impuesto y tenga la necesidad de salir a vender algún cheque que le origine una pérdida por el solo hecho de venderlo y no haber podido esperar hasta la fecha de vencimiento, ¿sí? El pago de cualquier otro costo fijo que tengan, alquileres en la concesionaria, a lo mejor para hacer compras, ¿sí?
A lo mejor que la empresa tiene pautado a partir del 2013 renovar el parque de computadoras, y para eso saben que van a necesitar equipamientos de medición para la parte del taller. Van a necesitar a lo mejor saber de contar de que la financiación van a ser 20.000, 30.000 pesos mensuales por todos los meses durante 4 meses para poder abarcar las compras de esos equipamientos. Todo eso se tiene que analizar y se analizaría a través de este presupuesto de flujo de fondos financieros, de saber si voy a tener plata y en qué periodo voy a tener plata para poder hacer frente a eso. También otra de las cuestiones que no me quiero olvidar antes de mostrar un ejemplo armado desde aquí, desde el presupuesto de fondo financiero, perdón, y después ya nos vamos a meter en autológica, también es el tema de ver los saldos de caja que uno va a tener. No es tampoco bueno tener un saldo de caja súper abundante, un saldo de disponibilidad súper abundante, porque eso también va a indicar que la concesionaria tiene dinero ocioso, ¿sí? Uno también tiene que determinar cuál es ese margen prudente de dinero, de capital de trabajo que tiene para comprar, para vender, para pagar, porque también si tiene un volumen elevado significa que esa plata, a lo mejor el concesionario con un volumen de plata de, supongamos para el departamento de repuestos, 300.000 pesos que se vayan renovando entre compras, ventas y cobros, puede trabajar, y a lo mejor si tiene un presupuesto de 1 millón de pesos, hay 700.000 pesos que están obsoletos y a lo mejor, por decir un ejemplo, se mete en un plazo fijo y genera plata, ¿sí? Por eso también es importante que se determine, no solo con el presupuesto financiero, que la empresa tenga dinero, sino también cuál es la cantidad de dinero prudente que tiene que tener la empresa. Si bien mientras más tenga mejor, tampoco pasas al extremo de tener dinero ocioso en la concesionaria. Igual creo que llegado a ese caso, empezará a haber retiros de socios que se encargarán de reinvertir ellos el dinero en sus cuentas. Pasamos a lo que sería un presupuesto financiero proyectado, ¿sí? Acá todavía seguimos hablando de las proyecciones de lo que uno puede tener. Me vuelvo un segundo al Excel y después vuelvo un segundo a las consultas. Nosotros teníamos este presupuesto económico que decíamos cuánto íbamos a vender, vamos a ver si podemos agrandar un poco la pantalla, cuánto íbamos a vender, cuánto íbamos a pagar de comisiones, de repuestos, de sueldos, de luz, de teléfono. Ahora, debajo de eso mismo, fíjense que va a ser con una estructura similar un flujo de fondos presupuestados, ¿sí? Que es básicamente esto, es decir, todos esos 120.000 pesos que yo vendí, ¿cuándo los voy a cobrar? ¿Cómo los voy a cobrar? Esas comisiones, ¿cuándo las voy a pagar? ¿Sí? Esos repuestos, ¿cuándo los voy a pagar al proveedor? Lo mismo con los sueldos, con la luz y demás. Entonces aquí es donde también van a tener que empezar a trabajar en el armado de este flujo de fondos, ¿sí? Lo chico un poquitito, y empezar a analizar cómo son las políticas de trabajo de la empresa. Por ejemplo, que para las cobranzas, ¿sí? El 50% de esas ventas son de contado, el 50% de 30 días, ¿sí? O sea, yo en enero voy a estar cobrando el 50% de lo que facturé en ese mismo enero, más el 50% que viene de las ventas de diciembre, porque las cobra 30 días, ¿sí? En febrero yo voy a cobrar el 50% de lo que facturé en febrero, más el 50% de lo que viene en enero, que es el plazo de 30 días. Entonces, básicamente con esa idea, yo voy a ir pudiendo armar el presupuesto de las cobranzas de esas ventas que yo trabajo en la concesionaria. Fíjense, por ejemplo, que para la parte de cobranzas de febrero, yo tengo impactado lo que es febrero con su 50% y el 50% restante de enero. Entonces yo de esta manera me voy armando el flujo de fondos. Y lo que es importante no olvidarse también, en el flujo de fondos, a diferente del económico, yo parto con un saldo. ¿Cuál es mi saldo? Mis disponibilidades en banco, mis disponibilidades en caja. Que eso es lo que uno va a tener como saldo inicial o saldo de apertura de este presupuesto de fondo, al cual le irá sumando las cobranzas y le irá restando los pagos que uno va haciendo por cada uno de estos aspectos. Y obviamente ese saldo que tengo yo en enero va a ser el saldo inicial de febrero, los 127.000, y así sucesivamente con todos los meses. O sea, yo iré trasladando ese saldo, si es que lo tengo positivo, o si es algún saldo negativo, el mes siguiente lo tendré que ver de cómo lo puedo absorber. Para esto, veamos hablando que es muy importante saber toda la política de pagos que tiene la concesionaria. Por ejemplo, como hablábamos recién, si bien en el económico yo tengo 18.000 pesos que son de comisiones, y yo lo pago los primeros días del mes siguiente, eso financieramente me va a impactar en febrero. ¿Se entiende? Si yo también trabajo con una empresa que, supongamos, en los meses de diciembre adelanta los aguinaldos, que es el pago que se hace extra 2 veces por año, en el mes de diciembre voy a tener un monto de sueldos mucho mayor que lo que yo puedo llegar a tener en el presupuesto económico, porque le tengo que sumar los sueldos que venían del mes pasado más el aguinaldo que yo le adelanto a mis empleados. Supongamos que si bien el sueldo de diciembre
que venía siendo 8.000 aproximadamente, se le suma el 50% y en el económico me termina impactando por 12.000 pesos, en el financiero puede ser que el monto sea mayor, ¿sí? Porque yo les voy a estar adelantando ese pago, esa salida de plata a mis empleados, que es un valor que me va a tocar obviamente del flujo financiero. Hasta aquí venimos bien, nos queda una diapositiva, después ya invito a los que quieren quedarse para ver cómo trabaja todo esto desde Autológica. Hago otra pausa más en la sección de questions, si quieren pueden hacer una consulta, pregunta, si no continuamos. Bien. Bien, seguimos. Vuelvo un segundo acá al flujo de fondos, ¿sí? Hasta acá venimos todo muy bien, todo perfecto, armamos el presupuesto económico, armamos el presupuesto de flujo de fondos. Ahora, ¿qué pasa? Un mes nos da en rojo. ¿A quiénes podemos recurrir para obtener financiación? A nuestros clientes, a los dueños, a los proveedores, a los bancos o vendiendo algún bien. Ahora, por ejemplo, acá los voy a involucrar un poquito más a ustedes. ¿Cómo puedo llegar a hacer yo para obtener más financiación por parte de mis clientes? Les invito a algunos, si quiere, por favor, a escribir en la sección de questions cómo se le ocurre si uno puede llegar a obtener un poco más de plata de parte de mis clientes. Vamos a esperar. Obviamente uno puede decir, sí, vendo más, pero si cobra 60 días, voy a seguir teniendo ese faltante de plata en ese mes. Bien. Perfecto. Primera respuesta, acortar los plazos de pagos. Otra es tomando anticipos. Perfecto, son todas válidas, ¿sí? Reducir los plazos de cobranzas, tal cual. Uno muchas veces dice, bueno, a lo mejor yo a mis clientes le estoy dando 45 días de financiación, a mis proveedores 30, pero me estoy quedando corto. Entonces, en vez de salir y buscar vender un cheque, a lo mejor analizándolo con el departamento comercial, porque seguramente a lo mejor ese departamento va a decir, no, mantengámosles los 45 días de financiación, porque quieren cobrar, quieren facturar más, acortando el plazo de cobranza en 15 días, ustedes no van a tener ese faltante de plata o a lo menos lo van a cortar. Otro elemento también que se puede usar, todavía no me lo han nombrado, es las políticas de descuento. Muchas veces uno tiene las políticas de descuento para decir, si vos me compras un volumen de facturación, yo te hago una bonificación, ¿sí? Pero eso por ahí está visto desde el punto de vista comercial, de lograr la venta. Pero uno también puede decir, mes que viene, dentro de 2 o 3 meses, vamos a tener que empezar o nos suben las amortizaciones por el préstamo bancario que tenemos que hacer. O necesitamos empezar a hacernos de fondos, ¿sí? Porque tenemos que estar preparados, porque a lo mejor puede ser que tengamos que salir a pagar compras extraordinarias de repuesto para hacernos de un stock, ¿sí? Para prepararnos para la época de campaña, por ejemplo, una concesionaria agrícola. Entonces yo a lo mejor generando descuentos de un 5 o un 10%, puedo tener más plata en la caja, entrada, con un costo de un 10% con un descuento, en vez de tener un 30%, si salgo a vender un cheque o a obtener un préstamo bancario, ¿sí? Se entiende la idea de que también los descuentos no son solamente herramientas o políticas de comerciales, sino también financieras, que uno puede llegar a obtener flujo. Si me viene el pago de aguinaldos, puedo lograr obtener, a lo mejor, si me pagan en los últimos días del mes, hacerme un pequeño descuento por pago al contado para ir haciéndome ese valor, esa plata que tengo o que preciso para hacer el pago de sueldo. Aquí finalmente uno me colocó una opción de hacer un 5% con pago contado. Fíjense que a lo mejor es conveniente hacer un 10% de descuento a salir a vender un cheque que nos van a cobrar el 30% nomás por canjeárnoslos por plata, ¿sí? Continuamos también. También hablando del tema de descuentos, aquí también, ya que estamos hablando sobre ese tema, el descuento también no es solamente una política comercial, sino también una política financiera, sino también una política que nos puede llegar a definir la forma de trabajo que uno quiere tener, por ejemplo, para el departamento de repuestos. ¿Sí? Supongamos que nosotros tenemos que los primeros días de mes son cuando compramos las mercaderías, que nos llegan las mercaderías de fábrica, y también cuando, supongamos que le vendemos a varios talleres mayoristas, nos hacen los pedidos iniciales los primeros días del mes. Entonces el departamento de repuesto está saturado de trabajo, ¿sí? Porque tiene que recibir la mercadería, colocarla en la estantería y es más preparar los pedidos que han hecho los proveedores mayoristas, ¿sí? Para entregarles esos repuestos. A lo mejor, si uno también busca una política de decirle a esos proveedores que le hacen grandes volúmenes de compra, comprame los últimos días del mes, ¿sí? Poder llegar a distribuir esa carga de trabajo que tiene el departamento de repuestos, ¿sí? A lo mejor es más conveniente hacer eso a que
uno a lo mejor trabaje en el departamento de repuesto saturado, pueda llegar a hacer un mal control de las mercaderías recibidas, se terminan recibiendo mercaderías que estaban rotas, ¿sí? Que eso también va a tener un costo en la concesionaria. Pero más que nada lo que me gustaba era por ahí hablar un poco del tema de la política de descuento como fuente de financiación, porque por ahí muchas veces no se la trabaja de esa manera. Otra de las fuentes de financiación que uno puede llegar a recurrir cuando necesita dinero es, obviamente, los dueños y los socios, a lo que habrá que retribuido, ¿sí? Ese dueño, ese socio que haya presentado, que haya brindado el dinero a la concesionaria, va a necesitar que lo retribuyan de alguna manera, porque a lo mejor le conviene poner ese dinero en plazo fijo y también le va a cobrar alguna especie de interés. Y lo mismo también como uno se puede financiar con los proveedores. De la misma manera que uno le acorta los plazos a los clientes, puede ver la manera de, si puede renegociar, de extender los plazos de pago con los proveedores también para hacerse de más dinero en la caja. ¿Sí? Siguiendo con las fuentes de financiación, por ahí un poquito más onerosas, son préstamos bancarios, ventas de valores, de cheques en carteras y también contar con la venta de algún bien, de algún valor que la concesionaria tenga que no llegue a utilizar más en su práctica habitual. Así que bueno, le agradezco, muchas gracias a las personas por ahí que se involucraron y participaron por ahí en esta consulta. Muchas gracias Juan, por ahí también por meter el tema de los descuentos. Gracias también, bueno, Mariano, Paola, Martín, María Verónica. Así que se agradece también la involucración porque esto es lo que nos ayuda a todos a aprender también. Nosotros estamos aprendiendo acá de cómo podemos ir mejorando y hacer todo un poco más interactivo entre todos. Bien, dos indicadores que les van a servir. Les hago unos comentarios sobre esto y si ya vamos dándole el cierre a la parte teórica y vemos un poquitito la parte funcional de autológica, que es la más sencilla. ¿Cómo puedo yo, si bien tengo que la concesionaria trabaja con su política de pago de cobranza, perdón, a los clientes de 30 días y su pago a proveedores a 45 días, supongamos un ciclo de pago ideal, cómo puedo ir controlando y manejando eso? Fíjense que básicamente es con estos indicadores que ustedes tienen aquí, partiendo de la información que puedan tener contable, sacar los saldos que ustedes tengan en cuentas por cobrar, ¿sí? Dividirlo por el volumen de ventas, multiplicarlo por un año y le va a dar la cantidad de días, ¿sí? Que ustedes tienen en promedio. Siempre hablamos en promedio aquí porque va a haber clientes que le van a pagar a lo mejor en 30 días, a lo mejor le van a pagar a los 5 días de la semana. En este ejemplo me daría, contando con un volumen de cuentas por cobrar de 220.000 pesos contra el 5%, 5 millones de volumen de venta, me va diciendo que esa cartera va rotando cada 16 días. O sea, lo que yo vendo en promedio cada 16 días lo voy cobrando, ¿sí? Eso es una fórmula sencilla, por lo menos para ir viendo si la política que uno maneja en la empresa se va respetando. Básicamente agarrar cuentas por cobrar contra el volumen facturado. Y le hago unas aclaraciones para poder hacer esto un poquitito más fino y hilar un poco más en el detalle. Fíjense que la fórmula de abajo va a ser exactamente igual a la de arriba, pero involucra las cuentas de cobrar al inicio y al cierre. ¿Yo por qué les recomiendo que utilicen estas? Nos vamos a casos extremos. Supongamos que todos los clientes cancelaron a lo mejor venían pagando desde enero hasta diciembre cada 30 días, ¿sí? Hecho extraordinario, diciembre le pagaron todos los clientes, el saldo de cuentas por cobrar quedan cero, ¿sí? Si nosotros tomamos el valor al cierre de esa cuenta, no nos va a dar ningún valor, nos va a dar cero resultado, no vamos a tener ninguna posibilidad de hacer ningún análisis, ¿sí? Para tratar de evitar esas variaciones que podemos tener entre el inicio y el cierre del ejercicio, por eso tomamos como las cuentas por cobrar al inicio, las cuentas por cobrar al cierre, las dividimos por 2 y por lo menos tenemos un promedio para tratar de evitar esos inconvenientes. Y la otra aclaración que hago por ahí, para aquí, para país Argentina, es las ventas del ejercicio por 1.21. ¿Qué quiero decir ahí? Fíjense o recuerden que ustedes en cuentas por cobrar, si la factura era por 100 y el IVA era de 21, el IVA, el impuesto aquí en Argentina, en cuentas por cobrar tienen 121 pesos, ¿sí? Y cuando busquen el volumen de venta, generalmente lo van a trabajar sin IVA, van a tener 100 pesos. Entonces, para homogeneizar un poco las cantidades, habría que agregarle o adicionarle ese volumen de IVA, ese monto de IVA a el volumen de ventas proyectadas, ¿sí? La idea es que con estos indicadores puedan tratar de validar y controlar esto que venimos hablando de si yo cobro antes de lo que pago, ¿sí? ¿Cuáles son las implicancias o el análisis de todo esto? Ya lo venimos hablando, pero si yo pago a mi proveedor antes de cobrar, significa que cuanto más vendo, más voy a necesitar salir otra fuente de financiación, ¿sí? Si yo a un cliente le vendo algo a 100 pesos, ¿sí? Y me salió 80 comprarlo, pero al cliente le cobro de acá a
2 meses, yo ya hoy a la tarde, después que se lo vendí, necesito volver a comprarlo. Si no tengo lo que le cobré al cliente, necesito sacar ese dinero para volver a comprar el repuesto y vendérselo al otro cliente de alguna otra fuente de financiación, ¿sí? La política de descuentos, acuérdense también que es un valor que pueden llegar a trabajar o utilizar para hacerse de dinero en la concesionaria, ¿sí? Las políticas de descuento también para distribuir el volumen de facturación de la forma de trabajo que pueden llegar a tener, ¿sí? Que por ahí, si bien directamente no va a tocar el flujo de fondo, indirectamente se lo puede llegar a tocar, entregándoles al cliente mercaderías que a lo mejor estaban falladas porque no se puede hacer un debido control debido al apuro que uno tenía en ingresar las mercaderías a la estantería y sacarlas para cumplir con esa requisición del cliente mayorista, ¿sí? Mantener los descuentos para, si uno necesita hacer la cancelación anticipada de un préstamo, a lo mejor por los préstamos les cobran un 15, un 20, un 30% de interés, y si le hacen un descuento a un cliente de un 10, se terminan ganando o se terminan ahorrando un 5% que le iban a pedir o que le iba a cobrar el banco por pagar esa cuota vencida a través del préstamo bancario, ¿sí? Y también, como hablamos hace un momento, es en base a ese volumen de dinero que ustedes van a ir viendo que les puede ir quedando en ese flujo de fondos, es analizar políticas o posibilidades de inversión, ¿sí? Si ustedes ven que le van sobrando ese dinero y determinan también, como hablábamos antes, cuál es el volumen prudente que uno puede llegar a tener como ese sobrante de caja, determinar y analizar posibilidades de inversión. Si uno quiere abrir una nueva sucursal, si uno quiere empezar a tomar más gente, si uno quiere comprar equipos de medición y los tiene que pagar financieramente, necesita saber si va a contar con ese dinero en la concesionaria, ¿sí? Bueno, hasta aquí vimos todo lo que es un poquitito del marco teórico de cómo trabaja uno con las proyecciones, ¿sí? Proyección económica, en base a esa proyección económica, la proyección de esos cobros que uno va a tener en la concesionaria, ¿sí? Y yo, si quieren, los invito por ahí a los que no son clientes de Autológica, si quieren quedar para conocer cómo resolvemos esta problemática a través del módulo de la opción que tenemos de flujos financieros en Autológica. Así que bueno, a partir de ahora ya nos vamos de lleno un poquito más en Autológica y qué es lo que vamos a tener desde ahí. Vamos a minimizar un segundo la presentación. ¿Cuál es la idea de trabajar con este flujo de fondos de Autológica? Por ejemplo, vamos a ver todo eso que nosotros tenemos volcado en un Excel. Si lo podemos lograr volcar al sistema, es como que hacemos una combinación entre lo que proyectamos por parte nuestra más lo que viene proyectado de los valores reales que ya tenemos en el sistema. Entonces, ¿cómo partiríamos y cómo podríamos obtener este presupuesto o flujo de fondos desde Autológica? Vamos a hacer un zoom y nos vamos a quedar aquí. Veníamos hablando entonces que nosotros lo primero que necesitamos para el armado de ese flujo de fondos son las disponibilidades que contamos hoy en el concesionario, sea de banco, sea de caja, ¿sí? Que tengamos esos valores. Entonces, el informe va a trabajar o va a constar de esta manera. Primero nos va a mostrar los valores que nosotros tengamos en caja, los valores que tengamos en las cuentas bancarias y nos va a dar un saldo. Ese saldo va a ser nuestra disponibilidad al inicio del periodo que nosotros vamos a empezar a analizar en este flujo de fondos, ¿sí? A este flujo de fondos, ¿qué le vamos a incorporar? Le vamos a incorporar las proyecciones que tiene el concesionario. Supongamos que nosotros acá estamos armando el presupuesto o el flujo de fondos para el año siguiente, ¿sí? Entonces, todos esos valores que nosotros hicimos, primero el presupuesto económico y después el presupuesto financiero, lo volcamos a Autológica. Yo ahora les voy a mostrar cómo se daría ese volcado en Autológica y es lo que veríamos como proyecciones del concesionario, ¿sí? Cuánto vamos a cobrar de repuesto, cuánto vamos a cobrar de servicio, cuánto vamos a pagar de repuesto, cuánto vamos a pagar de sueldos, ¿sí? Hasta aquí nos manejamos con las partes que uno fue proyectando y que tomó ese presupuesto económico. Lo único que hace es volcarlo en la Autológica. Lo que sí le va a agregar el DMS es contar con los valores de lo que uno ya tiene ingresado en el sistema. ¿A través de qué? A través de las cuentas corrientes, a través de los cheques, a través de las financiaciones, si uno ingresa las financiaciones en Autológica, a través de las suscripciones propias que uno tiene para pagar, por ejemplo, en las concesionarias de automotores por los planes de ahorro, por los vehículos propios. Entonces, la idea es que en este informe uno pueda constar y tener un saldo inicial, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño zoom así sea un poquitito más grande, las proyecciones que van a ir sumando y van a ir restando, ¿sí? Y luego el sistema va a ir agregando de esas financiaciones a clientes a lo largo de los 12 meses que ustedes estén analizando, los flujos de ingresos que van a tener. Se agregó ahora también la posibilidad en Autológica de las financiaciones que uno puede llegar a tener con proveedores, o sea, los que van a ser egresos, ¿sí? El
El tema de las suscripciones, que esto es, por ejemplo, la consignera que trabaja con los planes de ahorro, todo esto es información que se viene tomando de los datos que uno viene cargando en cada módulo de Autológica, ¿sí? En el módulo de planes financieros, las liquidaciones por la venta de maquinarias, de autos, las suscripciones propias. Se toma la parte de las cuentas corrientes de los clientes, ¿sí? Clientes de repuestos, clientes de servicio, clientes de varios, o sea, los clientes que tienen facturas que les vencen en cada mes. Entonces eso me va a ir dando una idea de los fondos que yo voy a contar en cada periodo, ¿sí? Los proveedores, ¿sí? También separado por cada tipo de cuenta, el volumen de facturas de repuestos que se me vencen en cada mes, el volumen de facturas de varios que se van a ir venciendo en cada mes, de facturas de vehículos nuevos que se van a ir venciendo en cada mes. A esto también se agregan los cheques que el concesionario emitió y se irán acomodando por las fechas de vencimiento, ¿sí? De cada cheque. Esos cheques que uno emite de pago diferido van a ir cayendo o se van a ir cobrando en diferentes meses. Entonces el sistema va a ir acomodando esos valores en base a la fecha de vencimiento. Lo mismo con los cheques que yo tengo en cartera. ¿Cuándo voy a cobrar esos cheques que tengo en cartera? Se agregó también el tema de tarjetas, que dependerá de los concesionarios si es mucho o poco el volumen de dinero, de plata que puede llegar a ingresar a la concesionaria. Lo mismo con los pagarés. Les muestro unas cuestiones desde Autológica y ahora me voy un segundo a las consultas. Pero fíjense que básicamente la idea sería poder contar con este flujo de dinero proyectado, parte de lo que vienen ustedes, con los saldos iniciales del sistema, con las proyecciones de datos del sistema y poder ir armando todo un flujo de dinero, de plata que uno va a ir teniendo a lo largo de cada mes, ¿sí? Seguimos avanzando. Las aclaraciones que les hago también, si uno por ahí está medio justo, pongámosles ese término medio apretado, con la parte de financiera, yo ahí les mostré que el indicador se puede sacar mensual, pero uno también, ahora seguramente les voy a mostrar desde Autológica, puede llegar a emitir ese informe de manera quincenal, o incluso semanal, o incluso diaria. Entonces a lo mejor yo puedo ver esa misma información, ¿sí? Freno un segundo, así pueden llegar a ver la pantalla, es la misma información que yo tenía antes, la misma composición de rubros, por llamarlo de alguna manera, pero con una apertura quincenal. Fíjense que automáticamente el sistema va a ir haciendo la apertura de las quincenas y va a ir acomodando facturas de la primera quincena, facturas de la segunda quincena, cheques de la primera quincena, cheques de la segunda quincena, ¿sí? Todo eso y obviamente me va a ir dando los flujos de saldo que yo voy a ir teniendo en cada quincena. A lo mejor se me acerca la época de sueldos, lo pago en la quincena que viene, poder ir sabiendo cómo voy a estar preparado para afrontar ese mes que se me acerque ese dinero, ese flujo de egreso de dinero que voy a afrontar el mes siguiente, ¿sí? Básicamente, hasta aquí a una consulta. ¿Se entiende el concepto del informe que viene? Parte con los saldos iniciales de caja y banco, parte con los saldos que uno tiene proyectado, que es la proyección del concesionario, más los datos que vienen y que son obtenidos a través del DMS, ¿sí? Hago una pequeña pausa. Si alguien tiene alguna duda, consulta en la sección de questions, por favor. Recuerden que este informe lo vamos a poder emitir tanto mensual, como semanal, como quincenal y vamos a tener la apertura y se van a ir acomodando esos valores, esos flujos en base a la apertura que uno quiera obtener en ese informe. Sí, una de las consultas que me hacen aquí es si se puede emitir directamente de Autológica. Sí, supongamos que el concesionario no quiere trabajar con la primera parte de los proyectados, ¿sí? Pero trabajan solamente las partes de lo que le brinda el DMS, ¿sí? Tranquilamente lo puede exportar y lo transforma en un Excel y lo puede seguir trabajando si quiere desde esa herramienta. Pero lo importante es que van a tener esos datos y los van a obtener desde el DMS. Una de las preguntas que me hacen aquí es si no se está duplicando lo que está presupuestado con lo que va saliendo con la información. Lo que habría que ver es buena la pregunta y eso hay que tenerlo en claro. Si a lo mejor yo tengo aquí pagos de repuestos, ¿sí? Que se me vencen en las primeras semanas, puede ser que esté pagando facturas que yo tengo que se me vencían en este momento. Eso se les puede dar en los primeros meses, tal cual como dicen. Eso hay que tener cuidado porque si yo arranco en enero, ¿sí? Presupuesto que en enero, con mis proyecciones, voy a pagar 70.000 pesos de repuestos, ¿sí? Saco las proyecciones del DMS y tengo también facturas que se me van a vencer en enero, que a lo mejor pueden ser un valor cercano a esos 70.000 pesos que voy a llegar a trabajar. En ese primer mes puede ser que yo tenga un solapamiento entre lo que estoy hablando, por ejemplo, de enero del año que viene, cuando se me junten las facturas de, suponiendo que pago en 30 días, las facturas de diciembre que las pago en enero, ¿sí? En ese caso hay que tener cuidado de que no se nos solape ese primer pago, ese primer egreso de valores que vamos a hacer, porque lo vamos a estar obteniendo también desde el DMS. Es buena la pregunta.
¿Se entendió más o menos? Es muy buena la pregunta que nos hace Laura. Yo la cuento en voz alta y la cuento para todos. Sección de questions, preguntas. ¿Se entendió el ejemplo? Bien. Laura, más o menos se entendió. Laura, que era por ahí la que no había consultado. Seguimos avanzando. Bien. Bueno, sigamos avanzando un poquitito más. O sea, yo primeramente les quería mostrar cómo era el informe con la información que iban a obtener. Hago otra aclaración también al margen, no menos importante. Esto del módulo de flujo de fondos, sí, es como un agregado de Autológica. Para si quieren contratar, verlo, seguir un poquitito más en detalle, aparte que va a estar el video, en el área de cliente, en la parte de servicios, pueden consultar los valores para incorporar esto a lo que es el DMS. Me voy un segundo a la parte de Autológica, que les quiero hacer una pequeña aclaración. Me volví un segundo a las consultas. Dicen, una de las cuestiones que se me ocurre, me comenta acá un cliente, es ir actualizando lo presupuestado a medida que ocurre. Recuerden que siempre el presupuesto hay que hacerle el seguimiento, ¿sí? Hay que ir viendo que lo que uno presupuestó realmente se haya cumplido y cómo lo pueda llegar a comparar o impactar con lo que realmente fue sucediendo, ¿sí? Siempre la revisión va a ser constante de ese presupuesto. A lo mejor no será tan necesario, a lo mejor los primeros meses que le hagan cada 15 días, todos los meses, a lo mejor una revisión trimestral, lo pueden llegar como tomar como punto de partida hasta que se vayan afianzando con eso y lo puedan hacer todos los meses, ¿sí? Sigo un poquitito más con el de meses. Tengo otra consulta sobre el presupuesto económico de María Verónica. No sé si la querés reformular, no entiendo por ahí la consulta. Mientras María Verónica nos reformula la consulta, yo les muestro un poquitito de parte de Autológica. En esta sección donde es flujo de fondos es donde está todo lo que uno va a cargar como datos, ¿sí?, para obtener ese informe. Parte número 1 es solamente cargar estos conceptos que el concesionario proyecta. El pago de anticipo de impuesto a las ganancias, las cobranzas de repuesto, los pagos de los sueldos, los gastos fijos, los retiros de los socios, los pagos de un préstamo bancario, ¿sí? Todo eso, teniendo la aclaración que hablábamos con Laura, si a lo mejor uno tiene cargada la financiación que va a cobrar a los clientes por la venta de una maquinaria, no lo va a cargar como un concepto proyectado en el concesionario, porque ya lo va a tener en la parte de la proyección del DMS, ¿sí? Entonces aquí básicamente solamente ir creando y ir poniéndole los nombres a esos conceptos que el concesionario maneja, ¿sí?, que es lo que veíamos en la parte que era proyección del concesionario. La segunda parte consta en colocarle a esas proyecciones los valores, ¿sí? Supongamos que nosotros creamos un concepto que se llame, vamos a hacer el concepto número 8, que se llame anticipo de ganancias. Por ejemplo, aquí en Argentina, pago de impuestos. Si este concepto va a ser que sume o va a ser que reste en ese presupuesto, en ese flujo de fondos, ¿sí? En este caso va a ser un egreso, ¿sí? Paso siguiente, le voy a dar valores a esa proyección. Entonces, yo digo nuevo, ¿cuál es el concepto? Es el número 8. Yo le voy a empezar a pagar las proyecciones del año que viene. Supongamos que estoy proyectando lo que es enero. Vamos a trabajar con septiembre, que es uno de los meses que tenemos cerquita, el 2012, por un valor de, supongamos, 50.000 pesos, ¿sí? Y ese concepto queda cargado, pero queda cargado para el mes que yo le puse la proyección. Generalmente ese valor puede ser que se nos va a mantener a lo largo de los 12 meses. Entonces, en vez de insertarlo 12 veces a este concepto, lo que vamos a hacer es la opción de copiarlo, ¿sí? Fíjense que el sistema va proponiendo, si lo quiero copiar por única vez, mensualmente, me abre la ventanita solo de los 12 meses, ¿sí? Bimestralmente, semestralmente, a lo mejor son los retiros de los socios, que son 2 o 3 retiros de 50.000 pesos cada 3 meses, directamente lo podemos llegar a trabajar desde esa manera, ¿sí? Fíjense que lo bueno que tiene es, por ejemplo, supongamos que, hagamos caso omiso, justo ahora yo estoy con la parte de impuestos a las ganancias, pero vamos a un caso hipotético que a partir del segundo semestre, a lo mejor estamos cargando la estipulación de los sueldos, y sabemos que después de julio va a haber un ajuste y los sueldos van a aumentar. Entonces directamente desde aquí puede ser que mantengamos la fecha y vamos solamente cambiando los valores que corresponden a ese segundo periodo de meses restantes que tengo para hacer la estimación, ¿sí?
Una vez que finalizo, le doy OK y ahí queda encargada la cantidad de proyecciones necesarias que yo necesito para analizar. Me vuelvo un segundo hacia las consultas, ¿sí? Bien. Estoy en las consultas. Bueno, una de las consultas era que eran los coeficientes, eso que veíamos positivo o negativo. Bueno, ahí lo aclaramos, que es para decir si ese concepto que uno agrega va a sumar o va a restar en ese flujo de fondos proyectados. Bien, aquí sigo leyendo las consultas. Bien, aquí una de las consultas que tengo, por ahí está relacionado también a lo que nos consultaba Laura, que es lo que nos consulta por ahí María Verónica. Sí, por ahí no estamos duplicando la información. A lo mejor por ahí vamos a tratar de cómo podemos llegar a hacer un ejemplo. Supongamos que yo estoy en diciembre. ¿Sí? Diciembre yo voy a estar presupuestando las ventas que voy a tener, las cobranzas que voy a tener por lo largo de los 12 meses. ¿Sí? Yo por parte del DMS voy a tener el flujo de cobranzas que voy a tener, pero también va a depender de la política de cobranza con los clientes que yo tenga. Si yo a los clientes les cobro a los 60 días, yo todas las ventas de diciembre también ya las voy a tener proyectadas por el DMS en lo que es enero y febrero. ¿Sí? Entonces, en mis flujos proyectados de fondo, a lo mejor yo tengo que empezar a analizar desde marzo en adelante. ¿Sí? Es importante tener eso para que no se les solapen, que es lo que hablamos hace un ratito. En los primeros meses pueden ser que tengan esas situaciones. ¿Sí? Otra de las consultas que tengo es si para las proyecciones se pueden utilizar fórmulas o solo valores. Por ahora son solamente fórmulas. En realidad, acuérdense de esto, lo que es autológica, ¿sí? Sale del sistema. En la parte, yo donde he visto que se usan fórmulas, por ejemplo, es cuando uno dice en la parte de las cobranzas, dice, bueno, de las cobranzas, de lo que facturé, perdón, esos 120.000 pesos que facturé, yo voy a cobrar el 80% de contado, el 20% en cuenta corriente y sobre ese 20% a lo mejor, sobre ese 80% que yo iba a cobrar de contado le hago un descuento del 10%. Y eso me va a terminar dando el valor final que voy a cobrar. Pero esos son los valores que parten del proyectado del concesionario, que eso sí lo harán con las fórmulas en lo que es a través del Excel. Porque recuerden que lo que hacemos nosotros aquí es volcar ese proyectado que tiene el concesionario y sumarle lo que trabaja con los datos que vienen desde el DMS. ¿Sí? O el análisis puede ser inverso. Ustedes mantienen las proyecciones que tienen, ¿sí? Y lo que sale de Autología como parte de datos proyectados, datos del DMS, voy a ver un segundo de nuevo el reporte. Esta sección aquí de proyecciones del mes la vinculan con el Excel que ustedes tienen. Lo bueno es hacer el camino inverso, lo que ustedes tienen como proyectado en el Excel con esas fórmulas que le dio los valores finales de lo que van a cobrar, volcarlo en el DMS. ¿Para qué? Para poder sumar las disponibilidades iniciales que tienen en caja y bancos en Autológica más todas las otras disponibilidades que se le van a ir sumando, que son cheques propios, cheques emitidos, las cuentas por cobrar, cuentas por pagar y demás. ¿Sí? Hasta aquí alguna duda, consulta. Ya prácticamente con esto lo estamos finalizando por ahí lo que es la presentación de lo que es el módulo de flujo financiero, de cash flow. Por ahí si alguno no le llegué a contestar alguna pregunta, si la quiere volver a reformular ahora, aguardamos un ratito más. Recuérdense que en la sección de questions tienen para hacer las consultas. Seguimos aguardando. Bueno, veo que no hay consultas. De mi parte, mira, vamos a ver también si podemos llegar a hacer un nuevo curso para reafianzar un poco esto de acá a 6 meses, para ver si lo fueron probando, si lo lograron hacer y demás, y cómo, si lo pudieron utilizar y si realmente les fue útil y necesaria la utilización de esta herramienta. Nosotros creemos que sí, que los va a ayudar mucho a determinar y a lo mejor darse cuenta de muchas cosas que uno por ahí no ve al no sentarse a discutir sobre cuestiones financieras y verlas en un papel y presentadas en el concesionario. Bien, aquí nos queda una consulta. Bien, aquí estoy leyendo las consultas. Una vez si esta función está disponible, la respuesta es sí. Recuerden que hay que consultar ahí en la sección de pedir servicios en el área clientes de Autológica para lograr la contratación del servicio. Y estoy leyendo otra consulta. Aquí estoy leyendo otra consulta más de María Verónica.
Bien. Una de las consultas de María Verónica es si las proyecciones a partir del DMS de cada una de las partidas son para utilizarlas para el armado del Excel. ¿Sí? La respuesta es sí, pero recuerden que también cómo lo quieren trabajar. No sé si quieren lo de Autológica exportarlo, porque este informe también se puede exportar, ¿sí? A un Excel y trabajarlo desde el Excel y agregarle sus proyecciones, o incorporar las proyecciones a Autológica, ¿sí? Ir haciendo las revisiones de esas proyecciones en Autológica, ir haciendo los ajustes de esas proyecciones en Autológica y ya tener en este informe, que es el que tenemos aquí en el fondo, cómo pueden ir conociendo esos volúmenes de plata que van a ir manejando en la concesionaria, ¿sí? No sé por ahí si María Verónica esa era tu consulta.